Y Jesús es aquel que en este tiempo sigue obrando. No ha cambiado el Señor. Y Él alimentó a multitudes. Y las multitudes lo seguían. Y Él fue de una orilla a la otra, dice su palabra, ¿no? Capítulo 6 del Evangelio de Juan no es el pasaje central, es lo que nos va a permitir ir al pasaje central. Entonces le preguntaron a Jesús, porque Jesús nos conoce, porque lo dice su palabra. Te conoce y me conoce. Conocía las vidas que lo buscaban. Y Él les hace una declaración. Y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le vuelven a preguntar, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hacen? Y en el capítulo 5 nos enseña que Él sanó enfermos, que Él liberó endemoniados, que Él sobre todo dio las buenas nuevas de salvación. ¿Viste? Cuando Él declara la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha enviado ¿a qué? A dar buenas nuevas de salvación. Esa buena nueva de salvación es a través de la palabra. Y la palabra nos enseña que Él no pudo hacer más milagros por la incredulidad. De la incredulidad. Y aún Él les explica que había sido enviado por el Padre y no lo podían entender. Él dice ahí en el Evangelio que muchos volvieron atrás. Muchos volvieron atrás. A lo mejor en algún momento hemos vuelto atrás, pero el Señor nos ha dado la oportunidad de regresar. Amén. ¿Y cómo nos recibe el Señor? Con los brazos abiertos como la cruz. ¿Qué ejemplo? Sí. Y le pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿qué les dicen ustedes también? ¿Qué pregunta, no? Ya si no le dijera, ¿no? Yo voy a dar mi nombre. Juan, ¿te querés sirvo también? ¿A dónde iremos? Señor, ¿a dónde iremos? Porque a través de la palabra nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos. Ejemplos y enseñanza de vidas mantuvieron firme su fe. El miércoles se compartían de Nehemías. Juntó al pueblo, era el único. Pero él oró y fue a hablar con el rey. Y le pidió cartas. Y después regresó a reconstruir. Y alentó al pueblo, como él también fue alentado por Dios, porque nos alentamos unos a otros. Además, la iglesia es un cuerpo. Podemos escuchar a veces que algunas declaraciones que la iglesia es una persona. No, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y damos gracias a Dios porque Él nos hace ese cuerpo. Y los ejemplos podemos hablar de Abraham y de Sara, de Abraham y Jocabed, de Esther, de Isaías, de David, de Jeremías, de Jesús mismo, de los discípulos, de la iglesia desde el comienzo. Amén. Desde el comienzo, mantener firme la fe. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Tenemos que hacer nuestra parte? Por supuesto. Tenemos que creer. El Señor no nos va a obligar a creer. Por eso les preguntó, porque había hecho milagros, lo habrían visto. El pasaje que vamos a compartir está en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Algunos hermanos ya lo han escuchado, pero seguramente el Señor va a nuevamente a seguir hablando. Más leemos, más aprendemos. Más el Señor nos habla. Y nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, como cada uno de los evangelios, pero en este caso es el Evangelio de Juan, que cuando Jesús fue con sus discípulos a celebrar la última Pascua, porque Él es el perfecto sacrificio, una vez que Él fue a la cruz, todo cambió. Amén. Porque la palabra nos enseña el nuevo pacto, un nuevo comienzo.
un nuevo tiempo, un alcance universal. ¿Viste cuando se habla de inclusión? Dios tiene el mejor plan. Amén. Y ese plan lo cumple Jesucristo. Y es el ejemplo. Y desde el capítulo 13 al 16 Jesús que los va preparando a los discípulos para lo que viene. Nosotros todavía estamos esperando qué es lo que vendrá. ¿Sí o no, hermanos? Como nación. Y Dios ya lo tiene decidido. Su palabra dice, Dios nos dice, por mí reinan los reyes. ¿Y sabes qué más dice? Y los príncipes imparten justicia. Señor, que sea tu palabra obrando, porque necesitamos ese reino de Dios, como se declara, porque Dios nos ha llamado a su reino. Y en el capítulo 16 se va acercando un desafío para Jesús primeramente, pero también un desafío y una prueba para los discípulos. Capítulo 16, versículo 30, Jesús venía hablando, ¿no? Como nos habla a ti y a mí. Viste que fueron a la Pascua a celebrar lo del Cordero, le lavó los pies a sus discípulos, después instituyó la cena del Señor. Y sigue hablando. Habla del Espíritu Santo. Habla que no tengamos temor. Y sigue hablando. Y entonces los discípulos le dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido Dios. Jesús les respondió, ahora creen. Qué bueno que el Señor nos conoce, ¿no? Y que cuando el Señor nos pregunta, no nos va a ofender. No nos va a lastimar. No nos va a considerar menos. Porque nos ama. ¿Viste cuando a veces tenemos que hacer una pregunta, pedimos sabiduría, ¿no? Primero para que uno tenga esa gracia para preguntar y también que se entienda. Porque el que hace la pregunta sabe. Entiende lo que quiere preguntar. Jesús, cuando nos pregunta, ella sabe la respuesta. Porque nos conoce, lo dice su palabra. Porque en el capítulo 6 ella conocía a quienes no creían en Él. Como en este tiempo, Él sabe quién cree en Él y quién no. Y todos tenemos la posibilidad de creer. Eso es lo maravilloso. Porque éramos incrédulos algunos. Y ahora estamos aquí. Somos hijos e hijas de Dios. Esa autoridad dada por el Señor, ese lugar de hijo, de hija. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Está ahí. Viene hablando Jesús. Viene hablando. Viene hablando. Y para Él era importante afirmar los ánimos de los discípulos, como lo hace con tu vida y mi vida, con aquellas vidas que van a creer. Y los alienta a mantenerse firmes en su fe. Porque ellos habrán pensado, ¿por qué nos dice, me dejarán solo? Los discípulos vivirían tiempos de prueba, como a veces nos toca vivir. Porque si nosotros vemos las familias, el barrio, la ciudad, la nación, se están viviendo tiempos de prueba. Y a veces pareciera que repetimos historias, ¿no? Aquello que tenemos, los años que tenemos que tener, decían, no puede ser otra vez lo mismo. Porque nos cuesta creerlo, porque Argentina es una nación bendecida por Dios. Y es una nación rica, próspera. Y de puertas abiertas. ¿Cuántos testimonios hay de quienes han venido a estudiar y no se quieren ir de Argentina, se quieren quedar? ¿O cuánta enseñanza hay en la inmigración? ¿Cuánta gente vino y ayudó a que la Argentina sea lo que hoy es? Y debemos agradecer, porque eso lo ha permitido el Señor.
Los discípulos vivirían tiempos de prueba. Jesús les habla de cuando ¿qué? Lo iban a arrestar. Que en el capítulo siguiente está. Y que lo dejarían solo. Que llegarían los enemigos, lo capturarían, lo dejarían solo. Sentirían tanto miedo por aquello que iban a presenciar en el arresto de su maestro. ¿Cuántas veces tenemos miedo? Porque yo recordaba, ¿no?, cuando releía, nosotros no hace mucho como ciudad pasamos un momento muy difícil de inundación, incluso de hermanos la han pasado mal. Y cuando llueve fuerte, ¿qué pasa? Estamos despiertos, ¿verdad? Todavía hay miedo. ¿Dios quita el temor? Sí, pero hay miedo. Hay miedo a los cambios, hay miedo al rechazo, hay miedo a los diagnósticos, hay miedo a lo que a veces es evidente que nosotros nos damos cuenta y no lo queremos aceptar. Hay miedos. También el haberlo abandonado nos cargaría de culpa. A veces cargamos con culpas y nos olvidamos que Él nos ha hecho libre. Amén. Nos ha hecho libre. Culpa por abandonar a su maestro. Y Él no lo juzga, Él les está enseñando, porque Jesús no nos va a juzgar, nos va a enseñar, nos enseña. Y lo que vamos a decir es lo que a veces el Señor permite, porque en su palabra está, y aún en los 40 días de ayuno de oración se mencionó, que no queremos pruebas, no queremos dificultades, no queremos situaciones inesperadas, pero que nos preocupan, que nos cargan, que nos quitan el sueño, que nos producen amargura también. Nos enseña que esas situaciones son parte de nuestro camino para con el Señor, ¿no? Es parte para el camino, para crecer. Jesús no podía evitar la prueba de ir a la cruz. ¿Y cuál fue esa prueba? Que lo arrestaron, que lo llevaron a Anás y después a Caifás, a Herodes, a Pilato, que lo volvieron, pero en todo eso lo flagelaron, lo golpearon, se burlaron. Y no es la película Jesús, que muchas veces hemos visto, es más grande todavía. Porque el Evangelio, porque la Biblia, en Isaías, lo dice, que era desconocido, que aún su rostro era desconocido de tanto que sufrió, ¿no? No queremos pasar pruebas, ninguno. No la podía evitar, no podía evitar la prueba de la cruz. Jesús, tampoco los discípulos iban a poder evitar, porque era la voluntad de Dios. Ser arrestado, morir, resucitar al tercer día y estar ahora intercediendo por nosotros. ¿Y saben cuando dice nosotros nos incluye a toda la humanidad? Porque Jesús no murió solamente por el pueblo judío, murió por la humanidad. Porque Jesús dice, sí, yo vine a buscar las ovejas perdidas de Israel, pero tengo otro rebaño que tengo que ir a buscar. Y acá estamos. Señor, gracias. Gracias, porque vendrán más todavía. Muchas más, hasta que Él venga, hasta que Él nos venga a buscar a la iglesia. Para quienes creemos y para quienes van a creer, las pruebas nos ayudan y nos guían a mantener firme nuestra fe. Porque Él pregunta, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, que nos puedas encontrar con un corazón en fe para contigo. Amén. ¿Viste cuando cantábamos recién el incienso? Que nuestro incienso sea la fe para Él, que sea agradable. Cuando leemos ese pasaje, cuando Jesús fue honrado por los sabios del Oriente, ellos llegaron por fe y los que estaban ahí no se daban cuenta. Señor,
Sigue abriendo nuestros ojos y ayúdanos a que por medio de tu palabra, a que por medio de tu vida, nuestra fe se mantenga firme. En todo tiempo. En todo tiempo. Por nuestra fuerza, no. Pero en Él todo es posible. Todo es posible. Y sigue diciendo algo más Jesucristo. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, separados. ¿Viste? Esparcido es ser separado entre las definiciones. Porque esparcir es también cuando se siembra, ¿no? Es expandir también. Pero en este caso, separados. Y declara Jesús, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Jesús confiaba que tendría la victoria porque su Padre estaba con él. Estaba con él. Y te voy a invitar, que deje marcado el Evangelio y que juntos podamos leer Isaías 41, 2 versículos. Porque habla de la seguridad de Dios que le da su nación. Y habla de la seguridad que Dios nos da a nosotros como nación. Porque es creer la palabra de Dios. La seguridad. Esa seguridad que nos preserva, que nos mantiene a salvo. Capítulo 41, versículo 10 y 13. Nos dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene una vez más de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, Señor, tú nos libras del temor, tú nos libras de aquellos que infunden temor. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él está en medio nuestro, Él está en medio de ti. A veces hemos pasado situaciones solos, ¿verdad? Y nos puede pasar, pero Él está en medio nuestro, Él está a nuestro lado. Él es aquel que, como dice Efesios 6:10, que en Él nos podemos fortalecer en el poder de su fuerza, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios el Padre está con nosotros y aprendemos a enfrentar las pruebas, las dificultades, ¿no? Los miedos. Señor, líbranos del miedo, Señor. Líbranos de los miedos. Libra a esta nación del miedo, Señor. Solo tú lo haces posible. Él es poderoso. Él es poderoso. Cuando entendemos que Dios está presente, su presencia es real. Al creer, cuando le preguntaron a Jesús, porque en los evangelios encontramos esta pregunta, ¿qué debemos hacer? Porque también nosotros le podemos preguntar, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Y viste que el Señor nos da una respuesta? Porque le podríamos preguntar al Señor. Él tiene todas las respuestas. Nosotros no, somos limitados, porque a veces nos han preguntado y no tenemos todas las respuestas ahí. Y somos sinceros. Cuando uno no tiene respuesta, no tengo respuesta. Oramos. Vamos a orar y el Señor va a dar respuesta. Amén. Porque es lo que hemos sido enseñados y es lo que la palabra también nos enseña. Nos cuesta esperar, a todos nos cuesta esperar, pero los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Sí, Señor. No somos águilas, pero levantaremos algo. Amén. Sigue diciendo estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, Señor, somos necesitados de tu paz. Necesitados de tu paz. Jesús nos anima a recordar las palabras que hablan, ¿sabes qué hablan? No solo de la paz, sino hablan del amor de Dios. Porque Jesús es el verbo hecho carne, ¿verdad? Y ese verbo es amor, es vida, es luz, es esperanza, es paz.
Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. ¿No? Porque dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, gracias Señor. Porque Él no se olvida de nosotros. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en misericordia. Sí, Señor, gracias, porque lo creemos. Es tu misericordia, es tu amor que nos da la paz. Es tu amor, es tu amor. Esta declaración de tener paz es porque Dios es fiel. Dios es fiel. 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Porque en los evangelios nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. El primer fruto es nuestra vida, nuestra fe para con Él. Y después lo que podemos compartir. Segunda Tesalonicenses 3:3, fiel es el Señor que los afirmará y los guardará de todo mal. ¿Pasamos pruebas? Sí. Amén. Y seguir adelante, porque el Señor es aquel que nos anima a seguir adelante. También cuando habla de paz, nos está hablando del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice lo siguiente, algo que sabemos, pero que vamos a leer juntos, una vez más. Cuando Jesús, viste que nos dice, no se turbe vuestro corazón. Ay, Señor, vos sabéis cómo estoy. Ni tengas miedo, ay, Señor. Tú nos libras. Tú nos libras, Señor. Versículo 15 al 17, primeramente, mira lo que nos dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, creed en mi palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve y le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. Y algo más, 26 y 27, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, los recordará todo lo que les he dicho. La palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra vez más el Señor dice, no tengamos miedo. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos está acompañando. Para siempre, dice el Señor. Para siempre. Es el fiel amigo, el Espíritu Santo. Nuestro fiel amigo. Y que todo esto nos alenta a seguir adelante. ¿Y sabes qué? Recibimos nueva fuerza y somos afirmados por Él. Seguir adelante. Qué bueno que el Señor es aquel que por su palabra nos sigue diciendo lo siguiente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Tú has vencido al mundo. Tú eres el vencedor, eres el victorioso. Poderoso Jesús. Poderoso. Poderoso. Jesús sabe, conoce la aflicción de las familias, de las vidas, la aflicción de su pueblo, la iglesia. En la historia de la humanidad no ha habido un gobernante que no persiguiera a la iglesia. Y Dios ha guardado la iglesia. ¿Amén? ¿No? Porque si aquello que nos gusta la historia, si vamos a investigar, vamos a ver lo que estamos diciendo. Y Jesús dice, en el mundo tendremos aflicción. Nadie quiere aflicción. Y cuando habla del mundo, habla de aquellos que el conjunto de personas que estaban o que están alejadas de Dios, como en algún momento estuvimos nosotros.
Y la palabra es clara con respecto a esa libertad que Dios nos da de elegir, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de nuestra fe, pero vos, todos te dicen que no. No me dicen todos que no. Me enseñan qué es lo que me beneficia, ¿no? ¿Qué es lo que me edifica? ¿Qué es lo que bien es el bien de Dios? Y lo que no es el bien. Amén. Porque Dios es un Dios que ama. Que ama. No que destruye. No es el Dios de la guerra como a veces lo nombran. No, es un Dios de amor, un Dios de oportunidades, un Dios que nos cuida, un Dios que sigue hablando. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 que la luz vino al mundo. La luz es Jesucristo, es vida y es luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, gracias porque venimos a la luz. Amén. Venimos a la luz. A la luz. Aflicción, dolor, amargura, angustia, tristeza, abatimiento, desconsuelo, pérdidas de seres queridos, miseria, sufrimiento. ¿Qué dice su palabra? Muchas veces leemos Mateo 24, rumor de guerras, nación contra nación, enfermedades, muerte. ¿Estamos viviendo los tiempos de la palabra? Sí, amén. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Que velemos, que oremos, porque su palabra permanece. Su palabra permanece. Y dice, confíen, yo he vencido al mundo. Esperen, yo he vencido al mundo. Dejen todo en las manos de Dios. Yo he vencido al mundo. Tengan fe. Yo he vencido al mundo. Crean. Yo he vencido al mundo. Ya para terminar. Sí, Jesús ha vencido al mundo. Jesús es quien tiene la victoria. Es una victoria que nadie se la puede arrebatar, que nadie la va a superar, que nadie. Podemos enfrentar la aflicción y las pruebas gracias a Jesús. Podemos. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Lo explica en ese capítulo 6, cuando le preguntaban ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obras haces? ¿Qué es lo que haces? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y nos enseña cómo hacer la voluntad del Padre. Por la fe. Amén. Por la fe. Porque queremos saber cuál es tu voluntad, Padre. ¿Sí o no, hermanos? Le preguntamos al Señor. Señor, ¿no? Si tenemos esa posibilidad de ir a visitar a alguien que necesita visitar, ¿no le preguntamos al Señor? ¿No oramos? ¿No le preguntamos a la persona? ¿Puedo ir a verle? Porque a veces la situación es tan difícil que quiere estar sola. Pero el Señor escucha la oración, ¿no? Cuando esa persona decide, abre la puerta. ¿Amén? Como hacemos nosotros también, estando bien, no solo estando mal. Hablamos de las situaciones difíciles porque cuando uno está bien, está bien. Cuando está regular, está regular. Pero cuando está mal, está mal. Y queremos a veces estar ¿qué? Solos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Él nos dice, yo he vencido al mundo. Confíen, yo he vencido al mundo. Cumplió su misión.
Él tiene la victoria. ¿Y sabe qué? Nos hace partícipe a nosotros por la fe. A los que creemos y a los que van a creer hasta que Él venga. Porque lo dice su palabra. Que será predicado el Evangelio del Reino hasta que Él venga. Hasta que Él venga. No sabemos ni el día ni la hora porque Jesús lo aclara. Pero hasta que Él venga. Señor, ayúdanos. Jesús nos enseña a mantenernos fieles a Dios. Él es nuestro ejemplo. Y también nos enseña a mantener firme nuestra fe en todo tiempo. Jesús es aquel que nos da victoria y vida eterna.